¿Qué tal? Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro curso de diseño de calles seguras y sostenibles. Mi nombre es Ari Fernando Valerdi Moroni. Aquí en el Laboratorio de Espacio Público en México, pues estamos ya arrancando nuestro módulo número 4. Como ustedes saben, de estos 7 módulos que hemos preparado para ustedes, ya hemos pasado por el entendimiento del espacio público y su relación con las calles, la economía que está suscitándose diariamente alrededor de estas, las calles también interpretadas como sistemas medioambientales y cómo ejerce cada una de la presencia de los elementos que componen una calle, pues en sí, en su propia habitabilidad. También hablamos un poco sobre el urbanismo en la Agenda 2030, que está proveyéndonos esta nueva mirada sobre entender la postura de la planeación urbana, del urbanismo, del ordenamiento territorial y su relación con las calles como el elemento articulador de una serie de políticas públicas donde se pueden pues, representar perfectamente algunos, pero no todos, de los objetivos del desarrollo sostenible. Y finalmente llegamos a nuestro módulo número 4, que es uno de los módulos que le hemos puesto más énfasis a la hora de entender cómo funcionan las calles, cómo funcionan los tejidos urbanos. Y bueno, para empezar, en este módulo vamos a ver sobre todo pues, 3 puntos importantísimos, que son el principio de diseño vial, los procesos para que podamos diseñar una vía urbana, al menos desde la perspectiva de la experiencia del Laboratorio de Espacio Público en México, y finalmente el entendimiento de las calles como lugares en donde pasan, se suscitan cosas y en donde precisamente la propia vida pública puede detonarse a partir de nuestros propios diseños. Pero entrando entonces en materia sobre los principios del diseño vial, definiéndolo en específico cómo vamos a hacerlo, hay que entender en definitiva que el diseño vial es un conjunto de procesos. No es un proceso aislado, no es un único proceso, no es un único ejercicio, sino es una serie de procesos que nos van a dar como resultado, precisamente, o como fin, la proyección de una calle. El diseño vial en México en realidad ha estado muy abandonado durante décadas, sobre todo el diseño vial urbano. Como ustedes saben, la mayoría de las profesiones, al menos en México, arquitectura, pues en específico la más similar que trata estos temas, que es la arquitectura, se va deslindando un poco a poco del diseño urbano y bueno, la formación de los arquitectos está más hacia el interior de los edificios y de los inmuebles y que por otro lado pues el tema del urbanismo, al menos como una profesión, ha estado enseñada desde hace poco, más de 40 años, menos algunas universidades en todo el país, no exceden los 20 lugares de enseñanza en México y como tal pues la oferta académica es poca, ¿no? Entonces, por otro lado, quienes asumían este rol normalmente eran los ingenieros civiles, los ingenieros en transporte. Sin embargo, también la visión que compartíamos acerca sobre el funcionalismo de la ciudad pues viene a permear en ellos y por supuesto pues las calles no estaban hechas o preparadas para habitarse, sino más bien seguían un patrón de funcionalidad que era en específico mover las calles, sobre todo pues a destinos que pudieran alcanzar automóviles o máquinas con base en combustión fósil. Y bueno, pues efectivamente el diseño urbano sufrió, perdón, una serie de dinámicas diferentes que desde luego hoy estamos retomando en diferentes partes de México y el mundo. Ya habíamos visto algunos ejemplos y bueno, pues ahora más que nunca estamos por iniciar sobre entendimiento de este tipo de tendencias urbanas y que bueno, pues forman parte también de todo un sistema. Entonces, hablando de sistemas, pues en efecto, la traza urbana, ustedes saben que es ese conjunto de elementos que están uniéndose entre sí a través del espacio público y del espacio privado, y que vienen a interpretarnos una fase sumamente importante de las ciudades. Esto es su piel, la membrana principal de las ciudades, a través de su constitución de calles, de espacios públicos, de espacios privados, y que nos dan como resultado una serie de patrones diferentes, una serie de patrones y variables que están suscitándose día a día y que están circulando. Nosotros nos gusta mucho pensar en las trazas urbanas como esos elementos circulatorios en donde la sangre de las ciudades están pues dándose a conocer a través de las células que les habitan a los habitantes, que los equipamientos también, los equipamientos urbanos, los hospitales, los bancos, los centros educativos, fungen como esos órganos indispensables para que una ciudad pueda funcionar, y desde luego pues el sistema circulatorio es importante entenderlo como ese sistema de trazas urbanas que se van diferenciando en sí de acuerdo a la cultura, a la historia, a la evolución misma de sus habitantes. Y bueno, pues en efecto la traza, entendida como un sistema, tiene como un denominador que la calle viene siendo el elemento que lo compone, ¿no? La vialidad. Sin embargo, dentro de este pequeño elemento, pues hay un conjunto de fenómenos que ya hemos visto que van desde lo económico hasta lo social, perdón, lo cultural, y también una serie de características físicas, tangibles e intangibles, pero también tiene una serie de elementos que pues hoy podemos empezar a estudiar y a analizar mejor, entender de mejor manera,
Y nuestra idea aquí en el Laboratorio de Espacio Público es que ustedes lo hagan de manera práctica, que lleven al final de este video pues su propia experiencia en una de sus calles favoritas o una de las calles que estén, pues con las que tengan contacto todos los días. Es importante comentarles que la diferenciación entre la ciudad y lo urbano pues es algo que tiene que ayudarnos a regir durante este curso los próximos pasos, ¿no? Siempre que hablemos de ciudad hay que tener en cuenta que la ciudad, como nos lo define de manera muy específica Delgado, la ciudad es un sistema semiestático, dado que sus procesos evolutivos son más lentos, es decir, una ciudad va cambiando poco a poco, va cambiando edificio a edificio, va cambiando calle a calle, va cambiando equipamiento a equipamiento. Sin embargo, en caso contrario, lo urbano es simplemente el caos, es decir, lo urbano es esto que no puede ser interpretado en su totalidad a través de incluso el estudio de sus propios procesos. Lo urbano es lo dinámico, es lo que nunca está quieto, y precisamente pues tiene que ver con la vida pública de las personas, ¿no? El movimiento en específico de las sociedades, los pasos, las pedaleadas, las conducciones y todo ese tipo de fenómenos que se dan incluso más allá, como los saludos, la puesta en marcha de discusiones, de miradas, y todo esto que está convergiendo de la vida entre los edificios, pues nos da como tal unos procesos que son dinámicos y que están constituyendo como tal pues nuestro sistema urbano. Dentro de los principios de diseño vial es muy importante también saber que algo que debe definir nuestro procedimiento, nuestros procesos, es esa visión del proyecto y sobre todo pensar en la función actual que tiene nuestra vialidad y hacia dónde la queremos llevar. Es decir, ahora funciona de esta manera, pero nosotros necesitamos que vaya hacia este punto, ¿no? Normalmente estamos viendo que en las ciudades vamos a llevar las calles hacia ser más multifuncionales, intermodales, que ahora en vez de nada más pasar automóviles pasen vehículos, perdón, vehículos sí no motorizados, que pasen en lugar de únicamente peatones, que a lo mejor sean usos mixtos, que empiecen a haber más dinámicas de comercio, que empiece a haber arborización. Entonces, todos esos patrones, en efecto, pues tienen que ser consensuados. Es decir, una calle como espacio público es necesariamente algo que se comparte y algo que tiene una visión comprendida por una serie de sinnúmero de cosmovisiones. Ante esto, es el gran reto de los principios de diseño vial es consensuar precisamente entre sus habitantes, entre las autoridades, y como todo espacio público, es un espacio de negociación, incluso el propio diseño vial. Ahora bien, para llegar a esa negociación es muy importante también tener en cuenta la función, la forma y el uso de una calle. Estos son los principios de diseño vial que nosotros compartimos con ustedes y van respondiendo preguntas muy enfáticas. ¿Para quién sirve actualmente la vialidad, la calle? ¿Para qué actores exactamente está sirviendo? ¿Para qué propósito? Y bueno, eso articula nuestra segunda pregunta, que es en forma. ¿Y para qué sirve? Sirve para trasladar, sirve para jugar, sirve para quedarse, sirve para enamorarse, sirve para comprar, sirve para cometer algún tipo de delito incluso, ¿no? Porque las propias dinámicas de las calles nos están dando a conocer que en efecto constituir una vialidad puede incluso permitir actos delictivos o inhibirlos. Y bueno, finalmente, ¿qué tipo de vida promueve? Si es una vida sana, si es una vida más que quizás esté ligada hacia el uso del automóvil, que es una vida que promueva a lo mejor hábitos de depósito de basura, de residuos sólidos, perdón, o es una calle todo lo contrario, ¿no? Que promueve a través de sus elementos una serie de comportamientos pues, de reciclado, una serie de comportamientos de compartir espacios, de arte, en fin. Esta forma, función y uso en específico nos va a dar una de las tendencias más importantes que hay a nivel mundial, y es la que queremos partir con ustedes, y es la reducción de la violencia vial. La violencia vial es uno de los conceptos que está precisamente tomando más fuerza en el discurso de las Naciones Unidas, de los países primermundistas, países en vías de desarrollo, perdón, en donde en efecto hay que tomar en cuenta que la violencia vial es esa acción que va en contra de la vida o de la habitabilidad. En ocasiones nosotros como usuarios de las calles podemos ejercer cierto tipo de violencia vial, incluso de manera inherente, incluso de manera inconsciente, dado que la propia infraestructura nos va dictando comportamientos que tienen que ver con nuestra forma de entender el espacio y la conducta que ejercemos a partir del diseño de los espacios, y que en efecto pues estamos viendo todos los días como algo ya normalizado, ¿no? Es decir,
que te toquen la bocina o el claxon en una vialidad en donde los autos están parados es algo ya muy normalizado, que la gente cruce de un lado a otro corriendo es muy normalizado, que no te cedan el paso al caminar, que se pasen los semáforos, los vehículos, que los ciclistas no vayan de acuerdo al sistema semafórico. Entonces, todo esto, por supuesto, que creemos en algunas partes que es violencia vial, otras más pueden ponerse a discusión, pero sin embargo, la violencia vial está ejercida sobre todo por la velocidad. La velocidad que hace que no respetamos espacios, que no tengamos empatía con las personas y que por supuesto está suscitada a partir del espacio vial. Pero bueno, entendiendo la función, forma y uso de una calle, cuando nosotros empezamos a destinar el espacio suficiente para cada uno de los actores, evidentemente vamos a encontrar una empatía pues aún mayor entre estos, ¿no? Un respeto, una cordialidad de paso, y que poco a poco hemos visualizado como por ejemplo una de las grandes infraestructuras ciclistas que hay en México, pues la ciclovía, la infraestructura ciclista segregada de la Avenida Reforma, y que en efecto pues encontramos una serie de elementos que nos dicen muy bien cómo se lee esta calle, ¿no? Que es una serie de elementos robustos con señalamiento horizontal específicamente pintado, con las marcas que sirven para dignificar el espacio y para otorgar mayor legibilidad al espacio. Y finalmente, pues nos está dando a conocer que hay dos tipos de movilidad que se pueden suscitar en un mismo espacio, ¿no? Entonces, bueno, hablando nuevamente de la ciudad y lo urbano, si entendemos entonces que las calles son unos elementos del sistema que son poco movibles, es decir, son poco transmutables, ¿qué pasa entonces en lo urbano? ¿Quiénes vienen a ser esos sistemas dinámicos? Pues precisamente la vida pública que deseamos en nuestra proyección de diseño vial. Y bueno, estos principios los estamos aterrizando en tres. Determinar su función, analizar e identificar la forma para poder conocer y después interpretar su uso. Es muy importante también tener en cuenta que como todo diseño de espacios públicos no se viene a proponer vida pública en donde no la existe. Es decir, querer cambiar patrones de uso en una ciudad, a partir de un espacio público, pues es un procedimiento que hay que entender que lleva su tiempo, ¿no? Para identificar la función y forma es muy sencillo y es algo que nos gusta mucho hacer en el Laboratorio de Espacio Público. Nos ha incluso ayudado en algunas luchas a nivel de sociedad civil, sobre todo en la constante creación de espacios que sean dignos, que no privilegien el vehículo automotor en la política local. Y bueno, ¿cómo identificamos esa función y forma? Pues precisamente identificando la ocupación de esos espacios y la empatía entre las personas usuarias. Para eso vamos a aprender hoy dos tipos de metodologías. La primera metodología se llama arrogancia del espacio público, que nos va a dar como finalidad el entendimiento de cómo se están ocupando los espacios. Y la otra metodología se llama matemáticas urbanas básicas, que nos va a traer como consecuencia el conocimiento de la empatía, el grado de empatía que hay entre las personas que están usando las vialidades. Y bueno, si entramos entonces a este esquema que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos una vialidad con dos carriles de circulación en ambos sentidos, carriles de estacionamiento en ambos también, unas banquetas ciertamente algo amplias, personas cruzando a mitad de calle, que es algo que siempre encontramos en muchas ciudades y que muchos diseñadores urbanos, viales, arquitectos, ingenieros están un poco desatendidos el tema y bueno, evidencian cómo el cruzarte a mitad de calle pues es una mala práctica incluso de cultura vial peatonal, pero sin embargo es una forma únicamente de responder, como les decíamos anteriormente, de conducta ante pues, las grandes distancias que están tomando nuestras ciudades para cruzar de un lado a otro. Pero, finalmente, para ustedes, que ustedes conozcan lo que es la metodología de la arrogancia de espacio público, no es otra cosa más que sombrear de manera adecuada cuáles son los espacios y quiénes son los actores que los están ocupando. Aquí vamos a hacerlo de una manera muy fácil. Vamos a sombrear en color rojo toda la infraestructura que vemos en pantalla que está hecha para el uso de los vehículos automotores. Esto es en color rojo. Se dan cuenta, pues gran parte de ese espacio público, a excepción de las banquetas, en realidad es lo que está cediéndose para el automóvil. En azul tenemos lo que son los espacios hechos para las personas. Y que finalmente, si hacemos una evaluación ya métrica de cuánto espacio está ocupando el espacio para las personas, pues apenas un 19%, mientras tanto el espacio para vehículos un 81%. O sea, esto quiere decir que hay una desproporción en el porcentaje del uso de la vialidad. Por ello, muchas de las ciudades están empezando a tomar en cuenta estos factores a continuación, ¿no? Que para realizar el estudio de ocupación de espacios es necesario
Primero que nada, un levantamiento urbano arquitectónico, conocer la extensión total en metros o en kilómetros de la vialidad, generar cortes o secciones, promover un dibujo ya sea en AutoCAD, en DWG o en SketchUp, que es una de las herramientas que vamos a aprender más adelante, y que con esto ya tendríamos como resultado, que es lo que ustedes ven en pantalla, uno de los ejemplos que pudimos realizar a partir de un vuelo de dron. También un vuelo de dron, por supuesto, siempre ha sido sugerente, en donde encontraremos que precisamente el espacio vial nos está dando a leer que hay condiciones adversas para quienes deseen cruzar por esta calle, para quienes deseen aplicar movilidad incluso alternativa, ciclismo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos aquí tal cual fue sombrear esos espacios y en efecto determinar que el espacio público estaba cedido hacia el vehículo automotor y apenas un poco de ese espacio estaba hecho hacia pues, las personas que se mueven a pie. En cuanto a la otra metodología, que es la identificación de la empatía entre las personas usuarias, dejando un poco más allá el sombreado de los espacios públicos, este se sitúa en un conteo rápido, en un conteo sumamente gráfico del uso de los espacios precisamente por tipo o por modalidad. Ya habíamos tocado el tema en videos anteriores de lo que es la intermodalidad, de cuáles son las modalidades, cuáles son los modos y cuáles son los medios de transporte. Entonces, ¿cómo podemos incluso vigilar qué tan provocativas en la empatía son nuestros espacios públicos? Bueno, pues porque nos pueden dar la oportunidad de mirarnos a los ojos, identificarnos, quizás provocar una conversación, un saludo. Sin embargo, cuando las vialidades están desistiendo de todas estas posibilidades, es importantísimo entender y preguntarnos cómo nos movemos y en qué modo nos movemos. Si hacemos un conteo de cómo se está ocupando este espacio, en efecto vamos a tener que hay personas o vehículos que van de uno en uno, personas que van sobre un vehículo y ocupando cierto espacio, pero van únicamente una persona, o bien hay estacionados, lo cual está haciendo un uso nulo del espacio. Y lo mismo pasó en el ejemplo que les pasábamos hace rato, ¿no? Que es este vuelo de dron que hicimos, cuando contamos en específico cómo se estaban moviendo los vehículos. En efecto, pues había una gran ocupación de espacio para mover apenas unas 10, 11 personas. Mientras tanto, por ejemplo, aquí donde tienen ustedes el 10, es una combi, como le decimos en México, esas pequeñas esos pequeños busetas, también le llaman, me parece, en Colombia. Y finalmente tenemos pues como resultado un espacio sumamente sobrado para la cantidad de personas que se están moviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a darle solución a esto? Pues precisamente con estas dos tipos de metodologías, sombreando de acuerdo al modo de transporte y analizando los números y la ocupación que están teniendo las personas sobre ellos, es muy importante que también identifiquemos que hay ciertas formas de invadir el espacio público que se dan precisamente como respuesta conductual de lo fácil que es moverte en una vialidad que está hecha para los vehículos. No obstante, queremos comentarles que este ejercicio nos sirvió para detener un distribuidor vial que se quería hacer en la ciudad en donde el laboratorio tiene cabida. Y bueno, pues esto nos ayudó incluso a dialogar con las autoridades, a poner en ejemplo con la ciudadanía sobre lo que iba a generar el crearle un piso inferior a esta vialidad, pues simplemente iba a seguir un paradigma que no podemos seguir replicando y que es importante tener en cuenta como parte de los procedimientos de nuestra propia forma de entender el diseño vial. Es decir, el paradigma de la capacidad ustedes ya conocen que es esta forma de ir moviendo poco a poco vehículos y que ha predominado en el uso de los espacios públicos y en el diseño vial cuando encontramos congestionamiento y las primeras respuestas para atenderlo es la ampliación de la infraestructura vial, ¿no? Que como resultado en efecto nos trae a un corto plazo y mediano quizás la resolución del tráfico, pero que a largo plazo viene nuevamente consigo el problema de dotar de cada vez más espacio y facilidades mediante políticas públicas, incentivos económicos, etcétera, etcétera, a los vehículos automotores para circular libremente. Y esto como tal viene a desprender pues el efecto que se siga buscando incluso crecer para arriba o crecer para abajo, la infraestructura vial toda vez que pues viene repercutiendo en eso mismo. Y también es importante conocer por qué los puentes peatonales son unas tendencias derivadas del paradigma de la capacidad, teniendo en cuenta que nosotros somos unos peatones en esta vialidad y queremos cruzar pues únicamente bajo este esquema.
cruzamos 2 carriles, ¿no? Pero situémonos en ese paradigma de la capacidad que ya amplió a 4 carriles, bueno, pues ahora es una distancia cada vez más larga. Y cuando le ponemos una infraestructura que nos hace subir, bajar, pasar, subir, bajar nuevamente una vialidad, pues es entonces cuando entendemos que precisamente los puentes, también llamados antipeatonales, pues son un efecto del paradigma de la capacidad que no podemos seguir promoviendo, ¿no? Entonces, por supuesto, los cruces a nivel de calle, que esa es la misma calle que estábamos viendo al principio, que analizamos, son una de las respuestas de soluciones de rediseño vial pensadas en la habitabilidad, en el rediseño de las ciudades a escala humana, en el diseño urbano pensado en el usuario, y que por supuesto pues ya viene acompañado de extensiones de banqueta, reductores de velocidad que son plataformas, incluso con cambios de textura para personas con algún tipo de discapacidad visual. Ciertamente tiene también señalamientos verticales, horizontales, alumbrado, infraestructura verde, y que como respuesta nos da un sentido totalmente diferente de lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Este sistema de ciudad hecho para automóviles puede bien convertirse en un espacio que vaya reinterpretando poco a poco la función, el uso y por supuesto el comportamiento de los usuarios en el diseño vial. Y esta es la propuesta que le hemos hecho a partir de las luchas constantes con las autoridades, pues precisamente para llegar a tener ciudades que pues, privilegien el andar y que ahora a la hora de distribuir correctamente este espacio público, entendamos que es más compartido, es más accesible, privilegia el paso de los peatones, el cruce de los ciclistas, gestiona la velocidad. Y bueno, todos ustedes lo van a aprender a hacer poco a poco con nosotros, siempre y cuando pues también tengamos muy en cuenta que hay 4 puntos indispensables que entender en los principios de diseño vial. Y esto es generar calles inclusivas, generar calles seguras, generar calles sustentables y por supuesto calles que siempre privilegien la resiliencia, ¿no? Si a alguien le queda duda sobre qué es la resiliencia, pues es esa capacidad de respuesta que tienen los organismos urbanos precisamente para afrontar algún tipo de adversidad, ya sea una adversidad natural o una adversidad causada por el propio hombre, como una manifestación, una guerra, o natural como un tornado, una erupción volcánica, un tsunami, etc. Y bueno, cuando hablamos de inclusión, precisamente es también necesario saber diferenciar que la inclusión es uno de los elementos principales, pero sobre todo es uno de los elementos que más generan equidad en el espacio público y no entendido únicamente en los modos de transporte, vehículos, personas, sino propiamente en el género. Entender que, por ejemplo, ha venido predominando un tipo de movilidad en las necesidades del trabajo productivo del hombre que hace que sus traslados sean más lineales, más del hogar a la industria, al trabajo, del trabajo a la recreación quizás, y esto pues es un patrón que se ha venido generando, ¿no? Sin embargo, Miriam Vives nos dice que en efecto hay una diferencia entre la movilidad de la mujer o del género femenino, en donde encontramos que es un viaje más dinámico, un viaje con diferentes escalas, diferentes propósitos que tienen que ver con el trabajo en hogar, que tienen que ver con el trabajo profesional, con la atención, la movilidad del cuidado, etcétera. Y en efecto, pues tenemos, pues es una movilidad de trabajo reproductiva, no tanto productiva como la del hombre, ¿no? Y bueno, pues ya cuando encontramos cómo se ha aplicado ese tipo de diseños, pues uno de ellos es uno de los ejemplos que tenemos en Guadalajara, Jalisco, México, una calle que ya tienen ustedes en la biblioteca, en donde podemos encontrar cómo se redistribuyó el espacio público, cómo el centro del diseño urbano se le dio precisamente la movilidad no motorizada. Y ejemplos, pues por todos lados, incluso que encontramos sobre tratamientos diferentes de piso que van hablándole diferente a las calles, a las avenidas, a cómo hay una especie de organización que está bueno, dando a conocer poco a poco en las ciudades mexicanas que el espacio público puede ser mejor hablado, leído, discutido y por supuesto pues disfrutado, ¿no? Es muy importante también darles a conocer que en el otro principio de seguridad hay que poner atención siempre, siempre, siempre en la fachada, ¿no? Las fachadas que componen las calles. Las calles como tal, bajo la diferencia de usos de suelo que tengan, hay una serie de recomendaciones que hace la ONU, que hace Kiel Architects, que hace una serie de personajes importantes dentro del urbanismo actual sobre los tipos de fachadas que tenemos. Por ejemplo, las fachadas o
los frentes de las manzanas urbanas, que tienen una variedad de usos de suelo y de distinciones y atracciones, pueden generar, en efecto, pues que haya una visibilidad interna y haya un contexto externo que se estén dialogando, que se estén tocando y que haya cierta interpretación entre lo público y lo privado, cierto estrechamiento. En cambio, vamos diferenciando cuando es activo, cuando es amistoso, cuando en realidad hay cierto número de fachadas que no tienen que no permiten todo el contacto visual entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, y también tienen muchos detalles. En cambio, el mixto son unidades grandes y pequeñas, en donde se identifican de acuerdo a la extensión de la propia manzana urbana, que pueden haber de 6 a 10 puertas cada 100 metros. Hay pocos relieves, hay pocos detalles, y así se va haciendo cada vez más incluso hostil la interacción entre el espacio de la fachada con el espacio público. Generalmente aquí tenemos un tipo D que es aburrido, que es una gran cantidad de unidades ciegas, nadie puede voltear a ver lo que ocurre en el espacio público dentro de este edificio, y por supuesto, como última recomendación es tener frentes inactivos, o los que llamamos en México como muros ciegos, calles ciegas, donde en realidad no hay una interpretación, no hay una identificación de la vida pública con la vida privada, y por tanto pues son incluso calles que tienen toda la susceptibilidad de ser lugares en donde se dé en diferentes tipos de delitos. En efecto, también hay que pensar en la seguridad vial como un componente, como un resultado de una serie de procesos también de diseño vial que promueve que las distancias dejen de ser tan largas. Por ejemplo, aquí tenemos de esta banqueta a esta otra banqueta, 1, 2, 3 momentos, 4 momentos para poder cruzar de un punto A a un punto B. ¿Qué pasa cuando rediseñamos conforme en principios de diseño vial correcto? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 áreas en donde podemos resguardarnos de algún tipo de injerencia que tengamos con el tráfico automotor, ¿no? Además, por supuesto, está uniformado el área en donde circulan las ciclovías, los ciclistas a partir de ciclovías confinadas o también llamadas vías ciclistas segregadas en doble sentido. Por supuesto, hay infraestructura verde, como ya hemos hablado sobre la arborización de las ciudades, la arborización de los espacios públicos. Y bueno, también se uniforma el transporte público, dándole preferencia en la centralidad de la calle, ¿no? Entonces, todo esto puede ser interpretado a partir de, por supuesto, el diálogo que nos brinda poder tener esta reflexión incluso con los usuarios. Aquí les pasamos una imagen de algunos de los talleres que hemos dado ya con vecinos y vecinas de algunas zonas y que nos han llevado sobre todo a entender esto, ¿no? que las calles, cualquier tipo de calle puede ser diferente siempre y cuando podamos tener noción que los procesos para que los propios habitantes entiendan que sus vialidades, sus calles, sus espacios compartidos comunes, pues pueden ser totalmente dinámicos y totalmente diferentes siempre y cuando haya un consenso. Por eso hablábamos sobre que el tema del consenso es muy importante, sobre todo porque en aras de entender la sustentabilidad, un usuario probablemente pierda la noción de por qué se le quita un espacio de estacionamiento y por qué se está generando un espacio para la fauna urbana, ¿no? Para la polinización, por qué se está generando un microclima en esto, cuál es la repercusión de que ya no haya banqueta, que se haya desaparecido, pero que sea un espacio compartido. Entonces, todos esos procesos, por supuesto que hay que irlos discutiendo, hay que irlos hablando, hay que irlos manejando a través de talleres y de participación ciudadana, que no nos haga pues titubear sobre todo en nuestra visión del proyecto como planteamos hace un momento, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también la comparativa entre dos calles que están precisamente diseñadas para dos propósitos diferentes, para dos usos diferentes, para tres tipos de elementos que podemos identificar aquí. ¿Cuáles son esos tres tipos? Primero que nada, aquí se dotó de infraestructura ciclista, nuevamente de arborización, y se gestionó el uso del único carril de transporte que al menos estaba por acá, y aquí se uniformó a uno también. Entonces, en efectos, también se mejoraron con rampas para producir mejor accesibilidad universal. Y como pueden ver, pues es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Ahora vamos bien a hacer un ejercicio sobre los procesos para diseñar una vía urbana. Esto que ustedes ven en pantalla es una redistribución espacial que les enseñaremos a hacer en el próximo video. Es muy importante que nos sigan tal cual. Y que también, pues, en ese procedimiento para diseñar una vía urbana nosotros tengamos muy en claro cuál es el ABC de esto. El A es conocer la infraestructura verde. ¿Qué tipo de infraestructura verde? Pero toda la infraestructura verde es sumamente distinta, ¿no? Es decir,
La infraestructura verde va a ir de acuerdo al concepto, de acuerdo a la región, de acuerdo a lo endémico propio, de donde estas especies estén, sean nativas, tengan todas las condiciones para habitar. En la letra B tenemos en conocer la infraestructura para las personas, qué tipo de infraestructura hay, cuál es la diferencia entre una plataforma, una calle a nivel, cuál es la diferencia entre una rampa, una huella podotáctil, un sistema braille, etc. Y finalmente conocer la infraestructura para los vehículos en el C. ¿Qué tipo de infraestructura hay? ¿Cuál es un carril compartido con autobuses? ¿Cuál es la diferencia entre un carril compartido con bicicletas? ¿Qué es un cojín irlandés? ¿Para qué me sirve poner, por ejemplo, un sistema semafórico auditivo? En fin, también es importante que vayamos identificando que preciso en este punto A hay por lo menos que identificamos estos tres elementos fundamentales. Esto es la gestión del agua, la gestión de la humedad y la gestión de los ecosistemas. Recordamos que habíamos entendido a las calles como ecosistemas medioambientales que nos van a dar como resultado una serie de factores diversos, ¿no? Cuando hablamos de jardines de lluvia, pues sí, en efecto hay que pensar en la infraestructura que nos va a permitir permear y, bueno, filtrar finalmente el agua pluvial hacia nuestros asentamientos humanos, que como ustedes saben, ante el combate del cambio climático, pues nuestras temperaturas en diversas partes de las ciudades, sobre todo en los centros urbanos, están cada vez más latentes hacia subir. Y bueno, pues también es importante conocer que los jardines de lluvia precisamente reciben el agua pluvial que escurre por las vialidades, también amortiguan el escurrimiento pluvial, desde luego recargan nuestros mantos acuíferos y disminuyen las inundaciones. Si vamos al tema de los jardines de lluvia, hay diferentes tipos de jardines de lluvia que pueden ser en la banqueta, que pueden ser en parques, que pueden ser en camellones, en glorietas, etc. Nosotros quisimos poner estos cortes para que entendieran cómo se va suscitando, cómo hay una propuesta incluso de llegar a nivel métrico de cuánto tiene que tener en separación las primeras capas de material filtrante, las segundas y las terceras, para lograr el propósito de que entonces esta infraestructura verde sí sea un jardín como tal de lluvia y que se diferencie, incluso sepa ser un tipo de resguardo entre la convivencia de los vehículos automotores y de nuestros peatones o ciclistas incluso, ¿no? Entonces, cuando es en camellón, aquí tenemos un ejemplo que también tiene ciertos patrones. Todas esas medidas ustedes ya las pueden consultar en la biblioteca que tenemos destinada para estos usos. Y que cuando hablamos de gestión de la humedad, es importante que vayamos a entender que el siguiente software que vamos a conocer nos va a poder dar a entender cómo las sombras de los elementos semifijos o poco variables, como son las fachadas, los árboles, los elementos incluso del mobiliario urbano, nos pueden proveer de ciertas variedades de humedad, de temperatura. Pero antes de entrar a eso, nos vamos a quedar aquí en este video para que ustedes puedan tomar como ejemplo y como ejercicio el determinarse, escoger una calle o una intersección y apliquen estas metodologías que les acabamos de compartir. La metodología de la arrogancia del espacio público, por un lado, y la de la metodología de las matemáticas urbanas básicas. Esto con la finalidad de que ustedes pues tengan ya un poco más práctica el ejercicio y en sus próximos proyectos y en el proyecto que más adelante vamos a seguir tratando, pues lo puedan desarrollar de una mejor manera. Bueno, pues hasta aquí eso es todo del primer video que compone este curso, este módulo en específico. Entonces vamos a dejarlo por ahora, no sin antes decirles que nos vemos en el siguiente video. Esperemos sus dudas y comentarios en nuestro grupo de WhatsApp y quedamos enteramente a sus órdenes. Hasta la próxima.